Ay, sí. Hay concurrencia. Entonces, ustedes quieren ver las preguntas que le subió la profesora, o sea, los conocimientos que deberían ustedes tener a cabo, ¿cierto? Exacto. Ya. Ahí estoy moviendo con Carlos. Bueno, Carlos ahora se va a conectar un ratito más. Pero vamos a partir con lo primero. Uno por uno. Ya, entonces, por ejemplo, en la unidad 1, la profesora le indicó Pero que cállese. ustedes van a ser capaces eh, de, mm, de analizar el concepto de derecho procesal de acuerdo a su evolución y contenido. ¿Ya? No sé si en los apuntes que ella le habrá, o sea, el desarrollo que tiene que haberle dado en clase, de haberles comentado cómo habrá evolucionado el concepto de derecho procesal, alguna referencia, algo, o sea, del primer tema que está ahí. La verdad que yo no lo recuerdo. No sé, mis compañeros. Es que estábamos separados por sección, entonces, y nos juntamos recién ahora en abril. Claro. Entonces habría que, no sé, aunar criterios. Ya. Al menos yo en mis apuntes tengo concepto, características y clasificación asociadas al derecho procesal. Ya. Yo tengo lo Bueno, mismo. yo tengo, se los voy a enviar entonces. Bueno, yo tengo una dentro del derecho procesal que tuve yo, anoté en base a esta evolución y se lo voy a explicar en simple manera el primer tema. Bueno, el concepto de derecho procesal, ya sabemos, ¿cierto? Sergio, Que, ¿sí? Sergio, ¿tú crees que, es que lo que a mí me pasa con esto es que, eh, claro, por ejemplo, yo estuve buscando un poco de la evolución del derecho procesal, pero ¿irá a entrar en el certamen? Porque debería... Ya. Entonces, vamos a ver la evolución así rápidamente, que tengo algo muy breve. Entonces, así como a grandes rasgos, el derecho procesal evolucionó desde diferentes denominaciones. Se lo voy a leer textual como tengo en el apunte. Primero, hasta el siglo XVIII, en los países, a ver, y se lo voy a enviar también después para que ustedes lo tengan. En los países de cultura latina su contenido era el de simple práctica. De ahí que a los libros sobre la materia se les denominaba práctica judicial. En el siglo XIX, la voz procedimiento sustituye a la práctica y el método de la exegesis se utiliza para descubrir el proceso civil y examinar el alcance de sus disposiciones. A comienzos del siglo XX se abre camino entre los países de formación latina una concepción sistemática y coherente del derecho procesal que se inicia fundamentalmente con Chovenda, quien propone denominar esta rama con el nombre de derecho procesal, la que no está exenta de críticas, pues se dice que la voz procesal estaría indicando que el objeto material estudio de la asignatura sería el proceso, con lo que se excluiría todo lo referente a la organización de los tribunales, sus atribuciones y competencias. Cuarto, la voz de derecho judicial es otra denominación que no ha prosperado por parte corrientemente, se refirió a la organización judicial. Esto es la parte orgánica de este derecho, omitiendo las funcionales del proceso. La gran parte de la doctrina está consciente de que el concepto fundamental de la disciplina es la jurisdicción, pero ha preferido mantener tradicionalmente el vocablo de derecho procesal. Así a grandes rasgos como una evolución que ha tenido este, esta definición, este derecho procesal. Pero más allá de que ustedes vayan a ver como detalladamente eso, probablemente no. Por eso ella me enfocó, o sea, por eso ella me indicó en el correo que tenían que saber al revés y el derecho a la jurisdicción y casos referentes a esto, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, ¿saben cómo explicar la forma de solución la solución de litigios existentes según las características del conflicto? ¿Hay alguno que pueda como dar una respuesta a eso?
explicar la forma de solución de litigios existentes según características del conflicto. ¿Hay alguien que pueda? ¿O lo vemos? Ahí sí, yo te Tiene, dejaba. tiene que, Ahora sí. Sí, no se Ahora escuchaba nada. Ahora sí. te preguntaba si cuando te refieres a esa consulta te refieres a la resolución de conflicto, donde está la autocompositiva, heterocompositiva, las autocompositivas bilaterales, unilaterales. Mira, yo ahí me enfoqué en, creo que es súper importante hacer la diferencia entre desistimiento y renuncia, porque son términos similares, y en las heterocompositivas, perdón, en las bilaterales, me enfoqué en hacer la diferencia en lo que es mediación y conciliación, porque pueden llegar a confundirse, pero tienen grandes diferencias entre la participación que pueda tener el juez entre una y otra. Ahí yo al menos en lo personal me enfoqué en hacer las diferencias entre términos que podrían llegar a confundirse de acuerdo a su definición, pero que sin embargo tienen connotaciones diferentes. Como eso, ahí no me enfoqué en aprenderme ni las definiciones exactas ni nada, sino a comprenderlas y ver cuál es la diferencia entre una y otra. Exacto. Creo que por ahí va la máquina, creo yo. Sí, eso es. Exactamente. Ahí usted, si le pregunto, por ejemplo, lo mismo, tiene que explicar eso. La forma de solución de litigio existente según la característica del conflicto. No tengo un conflicto que podría como darles, pero por ejemplo, si ella les da un caso lo más parecido a conciliación, lo más parecido a avenimiento, ustedes van a poder entender, ¿cierto?, las diferentes formas de solución de conflicto, autocomposición, heterocomposición, autotutela, y si ella le da algo parecido a avenimiento, ustedes ya sabiendo lo que significa la definición, van a colocar, ¿cierto?, que aquí el juicio se solucionó Claro, por un hay avenimiento. entre avenimiento y conciliación. A ver, porque yo, sí, avenimiento es que ahí está, avenimiento y conciliación, ¿cachai? Ahí está mediación entre medio, porque hay una que tiene participación del juez y la otra que no, ¿cachai? Entonces Entonces, ahí esa es es como la gran donde, diferencia entre dos, sí, ¿cachai? justamente, ahí es donde uno tiene que distinguirlo. Y hay ¿Ya? una Pueden- también que se diferencia, que es la otra que tiene que ver con cuando es extrajudicial y cuando está dentro del proceso y todavía no hay proceso, no empieza el conflicto, que bueno, está la en la otra transacción. parte. Sí, La ¿cachai? transacción es extrajudicial. Pero, claro, extrajudicial. Entonces, en eso yo me pasa, porque yo de verdad siempre digo a mis compañeros, memoria no tengo, así que prefiero entender. Exacto. Entonces ahí, Dice, ahí hay que tener ¿Mm? hacer la diferencia entre la renuncia y la transacción. Esas dos son las donde hay que hacer la diferencia. En la renuncia, ese es un acto, ¿cierto?, que está fuera del proceso, y la transacción, no. No, renuncia y desistimiento, Sí, ahí sí, sí, es renuncia y desistimiento. sí, renuncia y desistimiento. justamente, Por la eso, viste, renuncia ahí y el donde hay que tener desistimiento. ojo, porque se te enredan Sí, por el otro lado. Yo por eso totalmente, la esquematicé, porque claro. uno se enreda automáticamente. pero Claro, ahí renuncia, usted, desistimiento y allanamiento, esos están dentro de las Sí, formas sí, unilaterales. sí, pero es que es distinto allanarse, So- o sea, yo entregarme, como siempre digo yo, como un listo chino, a decir ya estoy de acuerdo, a renunciar y a desistir de un proceso porque tiene connotaciones diferentes. No, ¿Cachai? claro, no sí comprendo, pero eso, no sé, Sergio, la profesora lo preguntará ya, dentro de las formas autocompositivas unilaterales, compararlas sí, es que con si las lo vemos, mira, bilaterales. si lo vemos de la pregunta que está aquí, que explicar la forma de solución del litigio existente, usted lo primero, antes de Claro, responder todo, lo identifican, autocompositiva, ¿cierto? Heterocompositiva, y así. Y luego dice, según las características del conflicto, ella le irá a dar un conflicto X, si es que se lo da, y ahí ustedes tendrán que ver cuál se asemeja a las que están. Transacción, avenimiento, conflicto, o sea, conciliación, ¿cierto? Mediación, y así. ¿Ya? Pero tienen que diferenciar siempre eso, la diferencia entre desistimiento, ¿cierto? Renuncia, la diferencia entre transacción, cierta diferencia entre conciliación y allanamiento, y todas esas diferencias que son puntuales en ese aspecto. Las que más se parecen siempre se confunden, ¿ya? Yo sí, Pero
una es fuera del proceso y otra dentro del proceso. Entonces eso teniéndolo claro, a ustedes no se les va a complicar en esa pregunta. Yo, por ejemplo, estuve mirando unos certámenes de procesal de la Católica, que es donde ella estudió, ¿Ya? y sí, hay que buscarle. Y claro, pues, por ejemplo, había unas partes donde como pregunta te ponían un caso, y tú tenías que identificar la forma de resolución de caso, y a la vez indicar dentro de todo el proceso de resolución de conflicto, hacer como la cadena. O sea, por ejemplo, si la cuestión era conciliación, ir hacia atrás. Si era conciliación, si era autocompositiva, si era bilateral, y todo eso hacia atrás, ¿cachai? Yo busqué como información así. Exacto, porque por ejemplo, mira, eso es súper importante porque después cuando ustedes pasen en, bueno, ahora en derecho civil, ustedes están en derecho civil, ¿no es cierto? Sí. Le Uno. están pasando actos jurídicos, Vamos ahí, ya, dándole a entonces en actos jurídicos ahí le empiezan a hacer, si son unilaterales, bilaterales, ¿cierto? Oneroso, gratuito y un montón de clasificaciones. Y dentro de eso, lo mismo que dijo la compañera, normalmente los profesores preguntan y empezar a hacer la cadena. Claro, si yo parto Sí. por el desistimiento de la demanda, ¿cierto? Esto va a ser unilateral porque no le voy a preguntar a la otra parte, ¿cierto? No le voy a pedir su voluntad si quiero desistirme la demanda o la quiero retirar, y va a ser unilateral. Y obviamente ahí uno comienza, ¿cierto?, a hacer la diferenciación. Pero son muy pocas las opciones que están. La ideal es que no abundar más allá de los temas que ustedes tienen. Pero en cuanto a esa pregunta, es súper bueno hacer esa cadena. Sí, es súper bueno hacer esa cadena. Si usted termina un juicio por desistimiento, usted dice, ya el desistimiento es esto, ya va a ser unilateral, ¿cierto? Una forma autocompositiva y así. Entonces van En a ir el fondo es hacer clasificando. la identificación completa. Y Claro, identificar cuál de las partes es la que eh, puede, puede, puede concurrir de este tipo de solución de conflicto, porque a veces es el demandante y a veces es el demandado. Esa otra parte que ujú. aparecía también en el certamen. El demandante es Identificar la demandado, sí. parte, identificar la parte actuante, eso es. Sí, eso tienen que tenerlo claro. Pero no es algo muy complejo esa pregunta, por lo menos. ¿Ya? Sí. Después la tercera nos dice, identifica las fuentes del derecho procesal que influyeron en la constitución del derecho procesal actual. ¿Ustedes se acuerdan de las fuentes que estaban en el apunte? ¿Las que vimos? Directa, indirecta, directa, indirecta, directa, constitución, ley, autoacordado, jurisprudencia, doctrina, indirectas. Y Ya, ahí, exacto. de ahí habrá que identificar los capítulos de la constitución, definir la ley, los tipos de leyes y los autoacordados. No hay más que eso. Exacto. Exacto. Ahí, cierto, te identifican estas fuentes del derecho procesal. Y bueno, las directas siempre van a ser las que influyen más porque las indirectas, por ejemplo, la jurisprudencia, que es una fuente indirecta, los jueces no están obligados a fallar conforme a cómo otros jueces hayan resuelto. Si bien lo pueden consultar, si bien lo pueden revisar, cómo se ha resuelto el caso, porque es de similar naturaleza, pero en este caso los jueces no están obligados, ¿cierto?, a eso. Entonces, normalmente las fuentes directas siempre son las que van a influir, van a influir a la perfección en cuanto a la resolución del caso. Ahora, Sergio, ¿será necesario como profundizar mucho, por ejemplo, en las definiciones de todos estos conceptos? Porque, por ejemplo, en la fuente de Constitución, ella te nombra los capítulos en los que está profundizado el derecho procesal como fuente, y hay algún par de artículos, o era solo y simplemente el desglose de las fuentes, porque si te empieza a preguntar definición de las fuentes, ahí ya nos empezamos a complicar. Me refiero porque es harto, como para estar No, memorizando cada una de las no, pero definiciones. la idea es que ustedes, por ejemplo, tienen que entender lo que significa una jurisprudencia, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que, por lo menos, saber las fuentes, cuáles son las fuentes indirectas. Si las fuentes indirectas son tales, por lo menos saber la definición de cada una de esas. Saber lo que significa jurisprudencia, ¿ya? La doctrina, a qué se está refiriendo con la doctrina, la costumbre, ¿cierto? En la fuente directa en cuanto a la Constitución. O sea, Los los capítulos. profesores pueden preguntar de cualquier tema, ¿ya? Hay veces que ellos, obviamente, ya, por eso me dijo, se va a preocupar de la jurisdicción, saberlo al revés y al derecho, como la definición de todos los conceptos. Pero a veces pueden preguntar cosas como esta, pero obviamente no van a mandar en decirles, dígame el artículo exclusivo de que está acá. Porque están ustedes ahora comenzando y normalmente, bueno, en todo el tiempo que está en la carrera, los profesores no, los artículos que ellos preguntan normalmente eh,
los mencionan durante todo el estudio de la clase, pero no le va a preguntar específicamente el artículo de cada Claro, porque cada ahí, fuente, pero sí ahí- saber dónde está, sí saber qué es lo que es, ¿ya? Sí saberlo. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? Pero sepan las fuentes, ya por lo menos, si no alcanzan a estudiar todo, pero por lo menos sepan las fuentes, los títulos y lo que significan, ¿ya? Ya. Ya. Tenemos la otra que dice, infiere la relación del derecho procesal con las otras ramas del derecho. Yo le envié en el apunte, en el resumen, las relaciones con otras ramas del derecho. No sé si se acuerdan algunas ramas que estaban relacionadas al derecho procesal. no, yo ahí, Por ejemplo, el derecho procesal penal, cuando lo comentamos que había un procedimiento también para... Sergio, ¿sí? Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Habla Alberto Peters. Es que he estado con mala señal, por eso estoy entrando y saliendo. Sí, no, no se preocupe, si aquí yo lo acepto nomás. Pero parece que yo me acordaba de otra rama con el derecho civil. ¿Ya? Está el derecho procesal civil, exactamente, derecho procesal penal. Y ahí es donde estamos, ahí vemos en la clasificación. ¿Aló? Cuando partimos la clasificación de las normas procesales, vimos procesal cierto orgánico, que estipulaba la organización de los tribunales de justicia, y el procesal funcional. Y a su vez, el procesal funcional eh, se clasificaba, ¿cierto?, atendiendo en el contenido, ¿cierto?, de las materias, y ahí es donde entraban estas, que el derecho procesal se relacionaba con el derecho procesal civil, que es el que estamos estudiando ahora, el derecho procesal penal, ¿cierto?, el derecho procesal laboral, porque también tienen un procedimiento cómo regularlo, derecho procesal de familia, también tiene un procedimiento que se regulan en relación a los menores de edad, ¿cierto? Sus derechos, la responsabilidad juvenil, el derecho procesal militar y el derecho procesal de la policía local. ¿Ya? Entonces clarito. ahí hay algunas ramas del derecho. Eso también está en el apunte que yo se lo envié. Ese parece que el uno, si no me equivoco. Ya ahí está para que ustedes lo revisen y vean esas ramas también del derecho. Si no está, me avisen, yo les mando. Pero ahí, por ejemplo, ahí está la relación. Ya la relación que va a tener. Analiza los conceptos de acción, jurisdicción y proceso para comprender la estructura orgánica del Poder Judicial. ¿Ustedes recuerdan esta definición de estos conceptos de acción, jurisdicción y proceso? Sergio, ¿Sí? disculpa que vuelva a la anterior. ¿Ya? Hay una parte en la página 4 del apunte que señala, dice, atendiendo el contenido de las normas materiales, habla de derecho procesal civil y derecho procesal penal. ¿Ya? Ahí estaría ubicado entonces lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Sí, exacto, sí. Ahí estamos hablando, las relaciones con otras ramas del derecho, el derecho procesal. Porque el derecho Ok. procesal tenemos que ver que es el procedimiento, como donde constituye, ¿cierto?, cómo los tribunales se desenvuelven, ¿cierto?, cómo se regula. Entonces, otras ramas del derecho también tienen su derecho procesal porque establece este procedimiento. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender. Y ahí va a venir el de familia, el de penal, ¿cierto?, militar, y ellos van a ser independientes en cada una. Ya, volviendo a esta pregunta, Sergio, ¿cierto? pero, ¿Mm? disculpa Sergio, pero ahí estás hablando de la clasificación del derecho procesal, que según el Sí, objeto, claro, ahí está está el procesal dentro del... orgánico Correcto, ¿sí? Sí, y después justamente. viene la materia, según objeto y según materia. Esa es claro, la subclasificación que va a tener el procesal funcional, con el objeto y la materia. Y ahí en la materia es donde se relaciona el derecho procesal con otras materias, ¿cierto?, que también regulan este procedimiento. Ya, ¿Ya? entonces, según objeto y según materia. Sí, porque Sí, lo que pasa es que, Sí, pero esas según son objeto y según clasificaciones. materia. sí, Esas son sí, clasificaciones. Pero la profesora aquí colocó la relación del derecho procesal con otras ramas del derecho, en rasgos generales. Entonces usted inmediatamente, antes van a la clasificación, piensa, clasificación, orgánico Según la funcional, ya materia. funcional, según objeto y materia. Y materia, ustedes parten, se relaciona con el derecho procesal civil, con el de familia, todos ya, los y así, códigos de procedimiento, mejor tener justamente, eso en cuenta.
todos los que tengan un procedimiento, un proceso. Ya, y la otra pregunta entonces, analiza los conceptos de acción, jurisdicción y proceso para comprender la estructura orgánica del Poder Judicial. ¿Se recuerdan esas definiciones? Acción, Ahí, mira, yo jurisdicción. con jurisdicción estoy bien, pero acción y proceso se me perdieron todo el rato en todas las cuestiones. Ya, La acción es el así derecho de ¿Mm? poder acudir a los tribunales, ¿cierto? Y solicitarle la satisfacción de una pretensión. Mediante la Exacto. acción yo quiero que un tribunal intervenga. ¿Y cómo se ejerce la acción? A través de la demanda. A través de la demanda, justo. Otra vez, Ronald, Ya. por favor, ilumíname. Te lo envío al... mira, La que tengo acción, unos sí, es que conceptos- estoy súper confundida. Yo estoy súper bien con jurisdicción, pero con acción y proceso dentro de toda esta pregunta me enredé. Ya, Como lo dijo la profesora en la clase, dijo que la acción es el derecho de poder acudir a los tribunales y solicitarle a la satisfacción de una pretensión. Mediante la acción, yo quiero que un tribunal intervenga. ¿Y cómo ejercemos la acción? Se ejerce a través de la demanda. ¿Me lo El único mandáis? medio... Eso Sí, está súper sí, bien. Está súper sí. preciso. Sí, Está mándamelo, súper preciso. porfa. Please. sí. Gracias. Eso está exactamente así. Eso es completamente claro. Lo que ustedes tienen Acuérdense, ¿Sí? ¿Podrías, Ronald, escribirlo en el chat, por favor? O Si que lo lo manda pones- al WhatsApp porque el chat se va a perder o para los compañeros que no Ya, están ok. conectados. que sí, po. Ok, gracias. Sí, Ronald. acuérdense una salvedad que, como bien decía el compañero, es un acto en virtud del cual una persona reclama la protección de los tribunales de justicia para satisfacer su pretensión, y la acción se ejerce a través de la demanda. No creo que les pregunte como más al detalle, pero la pretensión es lo que yo en mi demanda le solicito al tribunal. Es la subordinación del querer ajeno al querer propio. Y la acción también podría definirse como un acto voluntario. No es la norma general, pero también hay excepciones. Por ejemplo, cuando ustedes vean la medida prejudicial precautoria, ahí la acción no es voluntaria, es obligatoria. Pero en principio sería un acto voluntario y seguido con todo lo que dijo el compañero. Está súper bien eso. Yo le puse, según lo que también indicó la profesora, le puse que era bueno, la manifestación de la voluntad de una de las partes para satisfacer una pretensión. También lo dijo. Es lo mismo, está súper bien. Sí. Es lo mismo, Súper sí. bueno. Eso es lo que Ahí ustedes tienen que estamos Y bien. la forma en cómo se ejerce la acción, cuál es el elemento procesal para entablar la acción, es, como lo dijo también el compañero muy bien, la demanda. Ya, hasta ahí no estamos tan mal. Entonces ahí ustedes ven el proceso es el género, ¿cierto? Es el género donde está todo regulado, cómo se va a proceder, son todos los actos o procedimientos que se van a ver dentro del juicio. La jurisdicción, vemos que son los tribunales, el poder, deber, ¿cierto? De poder resolver un conflicto con relevancia jurídica. Y ahí los tribunales ellos no se van a poner en movimiento solo. Ahí va a faltar, ¿cierto? La acción. Y esta es la definición que ustedes tienen. Yo para poder poner en movimiento ese aparato jurisdiccional, ese Tribunal de Justicia, tengo que interponer una acción. Por eso se llama acción porque en rasgos generales. Porque, por ejemplo, una acción de protección, pueden haber un montón de cosas. Pero la más común es las demandas. Esa es la primera que yo puedo hacer. Y así comienzo todo esto. Decía también de que, le puse yo también acá, en la forma en la que hacemos que los tribunales de justicia actúen. Exactamente, todo va en dirección a lo mismo. O sea, es el derecho que le asista a cualquier persona. Bueno, no vamos a hablar después, podemos distinguir entre las capacidades que tienen que tener una persona, pero la capacidad la van a ver después. Pero es el derecho que le asista a cualquier persona para poner en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado, que se ejerce a través de los tribunales de justicia, que son los que tienen el deber, el poder deber de solucionar los problemas que les plantean las personas de cualquier tipo. Puede ser contencioso o no contencioso, etcétera. Pero todo lo que ustedes han dicho apunta a lo mismo, así que yo encuentro que está súper bien. Sí, en ese aspecto, Salvo salvo esa excepción, que si quieren definirlo como que el acto voluntario, tienen que tener en consideración lo que les acabo de decir, que la norma general es que sea voluntario, pero existen situaciones en donde esa norma general, como ya ustedes lo tienen que tener más que hay claro, que distinguir. se rompe y pasamos a las excepciones. Hay excepciones en donde la acción no es voluntaria, es obligatoria. Por ejemplo, cuando estudia la medida cautelar, específicamente la medida prejudicial precautoria, le obliga a usted, después de interponer esa medida, de dentro del plazo de 10 días, le obliga a entablar su acción. Por ejemplo, hay muchos más, pero sepan ustedes que la regla general tiene excepciones.
Oye, por si quieren comenzar definiendo como un acto voluntario. ahí estamos hablando ya como de penal uno, una cosa así, ¿cierto? No, es procesal, ¿Procesal igual? es procesal, Pero sí, más pero adelante las medidas precautorias eso es claro, como- eso lo que les digo es como para una mayor ilustración, no es necesario Claro. que lo memoricen. sí, exacto. Súper. Y en eso Oye, están súper bien. hay ¿Sí? una pila de teorías de la jurisdicción. Esa, Esa es la pregunta que también que después viene, que explica el concepto de jurisdicción desde las distintas acepciones que lo sitúan en el ámbito jurídico. Diferentes definiciones. Ustedes tienen todas las definiciones que... pero las teorías, porque hay una pila de teorías que digo la profe, la objetiva, subjetiva, resolución de conflictos y teoría de irrevocabilidad. Sí, pero en esta ella está preguntando, explica el concepto, primero explicar el concepto de jurisdicción desde las distintas acepciones. Y las acepciones normalmente son diferentes como definiciones que puede tener. Las otras teorías se van a abarcar, o sea, Sí, ahí teníamos en dos, otra pregunta específica. que una era de Colombo y la otra de Mosquera Ruiz. Finalmente, por lo que entiendo, quedó idealmente aprenderse la definición de Mosquera Ruiz. Que es la que Lamentablemente es la más poder larga. deber, ¿cierto? Exactamente. Exactamente, ¿cierto? El poder deber, porque ahí tiene lo que habíamos conversado el otro día. El poder público y el deber, ¿cierto?, de hacerlo, y ahí están los principios, ¿cierto?, de inexcusabilidad, que no pueden excusarse y así, por el deber que ellos tienen. Eso tienen que entender ustedes, esas distintas acepciones. Claro, es que nos Pero dio ya más elementos completa- y nos dio una parte que era de exclusividad de la jurisdicción. Exacto. Después, ¿cierto?, dice, analiza los elementos y características de la jurisdicción que determinan su campo de acción legal. ¿Te recuerdan los elementos de la El jurisdicción? origen de la constitucional, el deber ser de una facultad, la función pública, concepto unitario, indelegable, improrrogable. Eso. Exacto, sí. Yo no tengo eso. Los elementos No. tengo el deber del Estado, recae preferentemente en los tribunales, Eso. juicio de órganos imparciales e independientes, resuelve de manera Esas eran las permanente. características, le dijo la compañera. Sí. Claro, los Las elementos son características, estos. sí, las que dijo recién son las características, sí. Y los elementos son los que estábamos Dijo viendo Vanessa. recién. Sí. Sí. Esto, claro. Por lo menos hasta el momento Ahí la me pregunta no perdí. es tan compleja. Me perdí con los elementos, perdón, me perdí con los elementos. Disculpen, o sea, ¿están al revés en las diapos? No, están bien. Voy a revisar las diapos de la profesora, pero Porque según lo que dijo No, Vanessa sí está. recién, los elementos que nombró, los nombró como características. No, espera un poquito. Sí, en el orden de las diapos, bueno, aquí se dice que analiza los elementos y características. Y efectivamente, lo primero que aparece en las diapos son los elementos, que son los que dijo Sí, la sí, Vanessa. Es Sí. un poder del deber Estado sí. y los otros cuatro. Y después, bueno, aparece la exclusividad de la jurisdicción, después está el contenido, y después Y las el 1.4 son las características, según Colombo. Sí, Sí. ahí lo encontré, gracias. Que en lo que dice Colombo es donde aparece el atributo de la soberanía. Exactamente. Y entre medio de eso están estas teorías que yo mencionaba. Los que tienen el manual, en la página 72, ahí 4.1 aparecen los elementos. El manual de Casarino de Orellana, Orellana, ya. página 72. por lo menos es importante que ya tienen como claro estas preguntas, así que no han sido como tan complejas. Después dice, explica los límites de la jurisdicción de acuerdo al tiempo y espacio en que se sitúa. ¿Te acuerdas los límites que vimos de la jurisdicción? Tengo una duda, Sergio, Ujú. digamos que de forma más que de fondo. Bueno, todos sabemos que hay poco tiempo para estudiar tanto. Tenemos las diapos, tenemos los conceptos, todas las definiciones que cada uno ha ido escribiendo. Tenemos estos resúmenes re buenos que nos enviaste, y además están estos dos libros, que al final son apuntes, pero son libros en realidad. El hecho de que por una cuestión de tiempo uno no alcanza a leer los libros, basta, o sea, yo sé que siempre es bueno leer más de lo que a uno le dan, pero en cuestión estoy marcándolo en el tiempo.
con estos resúmenes que enviaste tú, que yo encuentro que están súper claros, son precisos y en realidad te entregan como características puntuales de lo que uno debiera saber. Evidentemente, si queremos profundizar después más, eso ya corre por cuenta de cada uno, pero a lo mejor fuera de lo que es este margen evaluativo que es la prueba. Con esto es necesario, o sea, basta para poder presentarse a la prueba y estar bien si es que uno se lo logra aprender como corresponde. Porque Mira. entre lo que conversamos, lo que vemos, lo que analizamos con estos resúmenes, y después además leer los libros o leer los apuntes que son bastante amplios, yo siento que podríamos incluso tender a confundirnos, Sí, los en libros, tu la opinión, ventaja como alumno, ¿no? las ventajas que tienen los libros es que es lo mismo, porque a uno cuando le enseñan, ¿cierto? Le enseñan la materia a grandes rasgos algunas veces, no bien detallado. Después viene, ¿cierto? Esto como por ejemplo la ayudantía y vemos cosas más. Pero a veces cuando uno quiere ahondar más en el tema, por ejemplo, si yo quiero saber más de jurisdicción, el libro me va a explicar, no sé, 10, 20, 30 páginas sobre jurisdicción, 40 páginas sobre jurisdicción, y va a ahondar sobre lo mismo. Entonces, porque lo explica de diferentes maneras, ¿ya? Pero obviamente con los ¿Qué que ya le preguntó hemos el enviado igual compañero es bastante Sergio? información. ¿Cómo? ¿Qué preguntó? Que se me desconectó justo. Si es que era necesario como leerse todo el libro que ellos tienen para poder estudiar para la prueba. Qué libro tiene el compañero? Orellana. Orellana. No. El Lo manual. que pasa es que acá, Pero claro, hay ustedes algunos que tienen, leen, ustedes tienen doctrina, no es pero mira, te materia de... repito, te puntualizo la pregunta, con los apuntes, con lo que se ha visto en la clase, con lo que uno va tomando de apuntes propios, con las ayudantías y con estos resúmenes que hizo llegar Sergio, ¿es necesario o basta para poder presentarse de manera bien conforme a lo que es el examen, a la prueba? Es que Porque claro, porque evidentemente la en profesora cuestión te de va a tiempo evaluar, sería ideal profundizar en los libros, pero no te da, pues. Entonces o con sea, estos tres elementos que ya tenemos, la a juicio de profesora no ustedes, puede, la profesora no puede evaluar lo que no haya pasado, o lo que no le haya pedido a Sergio, porque Sergio es el ayudante titular de acá, yo vengo aquí a ayudarle, no puede evaluar lo que no haya pasado, es imposible. Y lo que no le haya dicho a Sergio que se repase. O sea, a nosotros nunca nos ha hecho clase, a nosotros procesal nos hizo otro profesor. Y entendemos que hasta el minuto no hay ningún profesor que haya evaluado algo que no haya pasado. Ahora, respecto de si tú tienes un libro de doctrina de algún procesalista, siempre es bueno, pero no te lo van a preguntar. O sea, siempre es muy no, pues, bueno, no, si pero partimos no de te la lo van a base que uno preguntar. mientras más profundice, mejor va a ser tu aprendizaje, si eso no Por cabe duda. supuesto que sí, Pero hoy día, siempre. en cuestión, en armonía, en honor al tiempo, que uno todos disponemos Porque, No y lo te leas, cuadráis para poder estudiar, ya, ese es mi no lo pregunta. leas, Y no lo mira, basta con leas. lo que hemos visto en clase, Mira, con lo que nos ha ayudado a ustedes y con lo que Suficiente. de tenemos de los hecho, si apuntes, tú quieres, resúmenes, si tú quieres eso. pasar bien el tema del examen, lo que te pasan en clase. Si tienes tiempo libre o para las vacaciones de invierno, como lo hago yo, o para las vacaciones de verano, estudiate un texto de doctrina. Por supuesto que sí. Perfecto. Por ejemplo, a mí me gusta la responsabilidad civil extracontractual. Me gustó eso. No me lo pasaron, me lo pasaron, pero no como al callo. Lo busco. Busco un buen doctrinario. Siempre hay abogados, siempre hay profesores doctrinarios de renombre en el derecho procesal y en el civil, siempre se repite. Busca un libro y profundiza en ese aspecto. Pero a no ser que la profesora te lo encomiende leer, probablemente estés ocupando tiempo que no tienes en algo que no te van Eh, a preguntar. a eso apuntaba yo, perfecto. Bueno, Clarísimo. el manual es más, es como, si tenéis dudas, te lo aclara un poco y vais al punto en específico, ¿no, Felipe? No te estreses con el tema del libro, como dicen los compañeros, pero eso si es lo que queréis pasa saber un con poco más, Felipe. si te queda una duda de una diapo, porque a veces te pone el puro título, vaya al manual y vaya al punto en específico y te lo aclara. Pero si no, dale. No, sí, yo creo que el miedo de Felipe es que como que ya, póngale que haya algo en el libro que no leí y me lo pregunte. Es como es. Ya, pero se entiende. Hoy, en los límites de la jurisdicción ya tenemos los límites internos y externos. La profesora en clase profundizó en lo que es externo territorio, interno lo que es tiempo. Tú en los apuntos mandaste los otros tres. Sí, Ya, pero ahí es eso nomás, pues, y bueno, y son hartas sí, cuestiones que de ahí sacó ejemplos la otra vez en clase. claro, ahí ustedes tienen que, por ejemplo, bueno, en base a esta pregunta, explicar los límites de acuerdo al tiempo y espacio que se sitúa.
ustedes tienen como determinar, ¿cierto? En cuanto al tiempo, por ejemplo, los jueces ya vemos que está por los 75 años de edad, como lo establece la Constitución, ¿cierto? Su buen comportamiento. Y ahí puede, ahí ustedes pueden, un claro ejemplo puede ser un mal comportamiento del juez. ¿Qué va a pasar en este aspecto? Ahí va a afectar, ¿cierto? Este límite de la jurisdicción en relación al tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el juez expira su cargo por otro motivo, ahí también puede haber afectar a la jurisdicción. Ahí puede perfectamente ponerle un caso de mal comportamiento del juez, por ejemplo. ¿Mm? Y ahí ¿Dónde podría poner los ejemplos? y ahí les puede aplicar perfectamente uno de estos principios, ¿ya? Pero mayor abundamiento en ese aspecto, no. Te entiendan, ya entendiendo los límites y sabiendo cuáles son, ya van a poder responder la pregunta si les pone un caso referente a eso, ¿ya? Bien, se me va a cortar de nuevo, lamentablemente, todavía no me pasan en el Zoom de la universidad, así que nos conectamos al mismo link y no, nos vemos ahí inmediatamente. Oye, en cuanto a los límites, la página 8 del apunte. Ya.